El aborto terapéutico enfrenta el siguiente conflicto: proteger la vida y la salud de la madre cuando el embarazo está en riesgo o preservar la vida del feto. El dilema surge porque ambas vidas son moralmente importantes, pero en situaciones médicas como hemorragias, cáncer o infecciones graves, salvaguardar ambas vidas termina imposible. Entonces la decisión implica en escoger qué vida debe ser priorizada, y para este tipo de decisiones es de que se utilizan principios bioéticos, como es la beneficencia, la no maleficencia y la autonomía de la gestante. Este dilema surge en un contexto donde se alinean factores tanto sociales, médicos como religiosos. En la práctica clínica, el aborto terapéutico está permitido únicamente cuando existe un riesgo para la madre frente al embarazo, y esto no le permite continuar con su vida. Entonces genera debates sobre ahora qué debe ser considerado como un riesgo o qué tan amplia debe ser la protección al momento de salvaguardar la vida del paciente. Dado que todavía no existe un acuerdo social sobre este clase de situaciones, es que el grado de autonomía de la madre y el valor moral del feto terminan todavía en intereses que tienen conflictos, y la decisión en estas decisiones termina volviéndose altamente compleja, tanto moralmente como en un ámbito médico. El aborto terapéutico es un procedimiento que se realiza cuando la vida o la salud de la madre corre un serio peligro. Esta situación genera un dilema ético fundamental porque pone en juego o en decisión la protección de la vida de la madre con el valor moral que muchas personas atribuyen al feto. Los conflictos existen porque ambas vidas importan, pero las dos no se encuentran en las mismas condiciones. En este caso, la madre corre un riesgo real e inmediato, mientras que el feto está en desarrollo. Además que su valor moral de este va a depender de diferentes creencias éticas, culturales y religiosas. La decisión también se complica porque no solo son estos factores, sino que a estos también se le suman factores médicos, como son el tipo de complicación al que se enfrenta la madre o la probabilidad de supervivencia que tiene ya sea la madre o el feto. Así que también va a depender de aspectos legales y sociales, porque van a variar según el contexto y también según el país en el que se encuentra. En conclusión, este dilema surge al intentar proteger tanto la vida de la madre sin ignorar la importancia que tiene el feto, lo que convierte al aborto terapéutico en un tema sensible que requiere reflexión y criterios claros para poder tomar la mejor decisión. El aborto terapéutico presenta un conflicto ético fundamental, el cual es proteger la vida y la salud de la mujer cuando el embarazo representa un riesgo grave o preservar la vida fetal. El dilema surge cuando ambas vidas tienen un valor moral. Bueno, ambas vidas tienen un valor moral, pero en situaciones médicas críticas como hemorragias o cáncer en embarazo es imposible salvaguardar ambas simultáneamente. La decisión ética implica elegir cuál de los dos intereses priorizar según principios éticos claves, como la beneficencia, la no maleficencia y la autonomía de la gestante. Tenemos argumentos éticos y médicos centrales, los cuales son la obligación de proteger a la mujer, y el principio ético es el avance de la obstetricia en el siglo XV. Impulsó a la comunidad médica a considerar la interrupción del embarazo como una intervención legítima para salvaguardar la vida de la mujer. El procedimiento está permitido únicamente cuando continuar el embarazo pone en riesgo la vida o salud integral de la mujer. La decisión médica es compleja y éticamente exigente, y la autonomía de la madre es un factor crucial en este contexto. Tenemos un contexto legal y desafíos, el cual el marco legal peruano nos dice que el aborto terapéutico no es penalizado en el Perú desde 1924 y se aplica conforme a la norma técnica del Ministerio de Salud MINSA 2014. Tenemos precedentes históricos como la práctica de antecedentes documentados, como el caso de Buenos Aires en 1926, que evidencia que el debate entre preservar la vida materna y fetal ya es clínicamente relevante. Pero pese a la existencia de la norma, estudios recientes indican que su uso continúa siendo limitado por barreras institucionales, objeción de conciencia y estigma social.
Cuando hablamos del aborto terapéutico, normalmente pensamos en argumentos a favor de la autonomía de la vida y la salud de la madre. Sin embargo, todavía existen posturas en contra que plantean dilemas éticos muy importantes y que siguen siendo centrales en la bioética actual. Voy a presentarle las tres principales posturas en contra del aborto terapéutico. La primera postura es la inviolabilidad de la vida humana desde la concepción. Aquí se sostiene que la vida humana del feto tiene un valor absoluto y no puede ser eliminada de manera intencional, incluso para salvar la vida de la madre. Se afirma que el aborto terapéutico implica muerte directa al inocente y que la ética médica debería buscar salvar ambas vidas, incluso cuando no haya una alternativa posible. Esta postura se fundamenta principalmente en el principio de la no maleficencia y el principio del valor intrínseco de la vida. La segunda postura es la defensa de los derechos del feto como sujeto vulnerable. Según esta visión, si la sociedad reconoce que la vida prenatal puede ser víctima en casos de violencia o accidentes, entonces también debería protegerla en decisiones clínicas. Por lo tanto, el aborto terapéutico es una violación del derecho básico del feto. Esta postura principalmente se basa en el principio de la justicia y especialmente en la protección de sujetos vulnerables. La tercera postura es la pendiente resbaladiza. Esta postura advierte que permitir el aborto en casos extremos puede llevar a una ampliación progresiva de las causales. Lo que inicia como una excepción médica puede convertirse en una práctica cada vez más extendida, afectando el valor que otorga socialmente la vida humana, especialmente a los seres vulnerables o con discapacidad. Esta postura principalmente se basa en lo que es el principio de la justicia y en la necesidad de mantener los límites éticos claros para evitar abusos. Estas tres posturas muestran el debate entre el aborto terapéutico no es solo clínico, sino principalmente es ético, porque enfrenta dos bienes muy fuertes, la vida de la madre y la vida del feto. Y cada postura defiende de manera distinta cómo deben ser protegidos. Bien, continuando con las conclusiones del análisis, muestran que el aborto terapéutico surge de un verdadero conflicto ético entre dos bienes valiosos, la salud y vida de la mujer gestante y la vida fetal. En situaciones médicas graves, no es posible proteger plenamente ambas vidas, por lo que se debe priorizar la opción que reduzca el mayor daño posible. La postura a favor se basa en los principios de beneficencia, no maleficencia y autonomía de la mujer, entendiendo la interrupción del embarazo como una intervención legítima cuando existe un riesgo grave. Por otro lado, las posturas en contra se sostienen en la inviolabilidad de la vida desde la concepción y en la defensa del feto como sujeto vulnerable. En el contexto peruano, aunque el aborto terapéutico es legal desde 1924 con una norma técnica específica, su aplicación sigue enfrentando barreras como el estigma, la desinformación y la objeción de conciencia. A partir de ello, se recomienda fortalecer la implementación de la norma técnica en todos los centros de salud, asegurar la capacitación continua en bioética y derechos humanos y ofrecer acompañamiento psicológico a los pacientes. También es necesario regular adecuadamente la objeción de conciencia para que no limite el acceso al procedimiento. En el ámbito legal y social, se sugiere difundir el marco normativo vigente, monitorear la aplicación real del aborto terapéutico e impulsar espacios de diálogo y educación sexual integral que contribuyan a prevenir embarazos no planificados y reducir situaciones de riesgo.